Andy, ¿cómo estás? Feliz noche para ti y para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con DNews. Te cuento que siguen las repercusiones después del atentado terrorista que realizó la guerrilla del ELN en Arauca, en nuestro país, a una base militar. Te cuento que fueron 27 los uniformados que resultaron heridos después de este ataque que realizó el ELN con una volqueta cargada de explosivos hechizos, de tatucos. 18 de ellos fueron trasladados al hospital militar en Bogotá. Hay 9 de ellos en estado de gravedad y lamentablemente 2 perdieron la vida en este ataque terrorista. Las repercusiones son todas, Andy, y sobre todo el tema del proceso de paz que estaba en curso con esta guerrilla, este grupo armado, y lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que este diálogo se iba a interrumpir. Tenemos a Juan Camilo Restrepo, él es excomisionado de paz, también estuvo sentado a la mesa negociando con esta guerrilla, es exministro, conoce muy bien cómo funciona la política en nuestro país. Señor Restrepo, es un honor tenerlo aquí en estos micrófonos y pantallas, y contémosle a Latinoamérica en qué punto se encuentran en este momento los diálogos y por qué es tan delicado lo que pasó con el ELN ayer. Formalmente se encuentran suspendidos, pero los anuncios que ha hecho el gobierno es que se dispone a darlos por concluidos. Para darlos por concluidos tiene que dictar un decreto que derogue el anterior por el cual se habían abierto los diálogos y cursar esa información a todos los países garantes y a las organizaciones que están acompañando el proceso. Pero la situación es delicada porque el gobierno no puede reanudar a cualquier costo las negociaciones con un grupo que desde hace varios meses se ha dedicado impunemente a violar los derechos humanos, a quebrantar la ley, a burlarse del gobierno y a burlarse del pueblo colombiano, con atentados, con minas antipersonales, con secuestros, en fin, con una serie de arrogancias que muestran que no tiene un interés inmediato en lograr avances en el tema de la paz. ¿Por qué históricamente ha sido tan intransigente este grupo guerrillero? Este grupo guerrillero es un grupo doctrinalmente muy distinto a las FARC, porque es un grupo mucho más doctrinal y mucho más apegado a unos principios, todos ellos desuetos en el momento que vivimos en América Latina y en el siglo XX, pero que siguen creyendo en un mundo que cuando se creó el ELN, por allá en los años 60 del siglo pasado, eran los tiempos en que creían que el poder se podía tomar por la fuerza. Ya eso no es así. Entonces han sido un grupo que se ha ido volviendo despreciable por la opinión pública, pero ante todo un grupo que ha encontrado un modus vivendi para refugiarse en una eterna guerra de alzados en armas, pero que no va a conducir a ninguna finalidad política, y cada vez más aislado. Lo ha dejado el tren de la historia y es hoy en día una de las guerrillas más aisladas y con menos soporte popular en toda la historia de la subversión en América Latina. ¿Cómo es la relación que tiene el ELN con Venezuela y obviamente el tema de la frontera? Es muy grande esa relación. Se calcula que entre el 40 y el 50% de los contingentes armados del ELN viven y operan permanentemente en Venezuela bajo la protección del gobierno de Caracas. Si queremos realmente llegar a una situación en la que se erradique este foco de subversión, va a ser necesario algo que hoy no se está dando, que es una cooperación fuerte entre el gobierno de Caracas y el de Bogotá en tal sentido. El ETA en España se logró desmantelar cuando Francia y España actuaron al unísono con los mismos objetivos, y fueron gracias a los golpes de la inteligencia de los dos países como se dio al traste con el ETA. Eso en algún momento se va a imponer entre Colombia y Venezuela. No es el momento actual el más propicio con lo que está sucediendo en Venezuela, pero ese es un requerimiento que debería hacer, a mi entender, el gobierno colombiano.
El gobierno colombiano ha decidido interrumpir este ciclo. ¿Es posible que haya más ataques terroristas? Es posible, no se puede descartar, porque el ataque terrorista es un ataque cobarde, muy difícil de prever y puede ser. Esa ha sido la táctica del ELN siempre que quiere llamar la atención, es recurrir al terrorismo, así se lleve de calle a la población civil inocente. Pero desafortunadamente esa es una posibilidad que tenemos que afrontar con arrojo los colombianos y las fuerzas militares con la mayor firmeza, acompañadas de las fuerzas de seguridad y de inteligencia para combatirlo. Usted, que fue excomisionado de paz, que es una persona que conoce muy bien el tema de los grupos armados, que incluso estuvo sentado a la mesa con el ELN, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este grupo armado que quizás lo diferencia de los demás, como las FARC, por ejemplo? Como lo decía, es un grupo mucho más ideologizado de lo que eran las FARC y es un grupo que no entiende la negociación, sino es a través de pequeños pasos bilaterales que se van alcanzando en las negociaciones. Nunca tiene una capacidad de hacer un gesto importante, como lo hizo en su momento las FARC. Las FARC renunciaron al secuestro ellas unilateralmente y eso permitió que avanzaran muy rápidamente las negociaciones de La Habana. Eso no lo hace el ELN, en cierta manera es un grupo muy agresivo, pero muy burocrático organizacionalmente, que obedece más a unos esquemas de los años 60, 70 del siglo pasado que al nuevo mundo que se está viviendo hoy en día. Juan Camilo Restrepo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí dándonos su testimonio y las primeras repercusiones que ya se empiezan a escuchar de voces muy calificadas para esto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Andy, seguimos contigo en estudio. Es un tema complicado, como podemos ver, también tienen muchos nexos con Venezuela. Hay que seguir analizando lo que suceda, por supuesto, en los próximos días, pero en este momento, entonces, reiteramos, el ciclo de negociaciones queda totalmente, oficialmente interrumpido. Falta entonces que el presidente de la República firme un decreto para que esto ya se haga vigente. Sigo, Andy, contigo en estudio con más noticias.